recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Ánimo. Iniciamos una semana muy importante hoy lunes y vamos al grano. Vamos a informar sobre quién es quién en los precios, como lo hacemos todos los lunes. Le toca a usted, procurador. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señor presidente, muy buenos días. Pues ya casi terminando el mes de mayo y empezamos con el quién es quién en los precios de los combustibles. Con los precios promedio al 23 de mayo tenemos 23 pesos con 49 centavos en el caso de la gasolina regular, 25 pesos con 22 centavos en el caso de la gasolina premium y 25 pesos con 2 centavos en el caso del diésel. La mezcla mexicana en el mercado internacional reportó un precio de $72 con 46 centavos al 23 de mayo y una vez más, como ya lo comentamos la semana pasada, tenemos 0% de incentivo fiscal en el caso de los tres combustibles, pero seguimos manteniendo los comportamientos estables en cuanto a los precios, como lo hemos ido manejando, inclusive como lo podemos comparar desde hace 3 semanas, con muy sensibles bajas por centavos, pero bajas al fin y al cabo, lo que nos indica una estabilidad en este mercado. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, las más caras, las más baratas, y en esta ocasión tenemos a Redco, Chevron y Oxogas como las más careras. El caso de Oxogas importante, en este caso aparece en la tabla general, pero como lo vamos a ver más adelante, poco a poco han ido ajustando sus precios, lo hemos constatado de manera personal, inclusive hemos hecho algunos recorridos por el país, vemos que están ajustando sus precios a la baja. También debemos de agradecer a Oxogas. Y tenemos por el contrario las más baratas, las marcas aliadas del consumidor y de las consumidoras, Total, Winstar y G500. Esto del 13 al 19 de mayo. Pasamos ahora por regiones y en el caso de la gasolina regular nos encontramos con Pemex Servicio Cumbres, una vez más allá en Monterrey, Nuevo León, allá en Avenida Leones, con el precio del promedio por litro de la gasolina regular a 26 pesos con 66 centavos. Como pueden ver, 3 pesos con 17 centavos por arriba del promedio. Otras marcas también careras en el caso de la gasolina regular, Chevron, Lagas, Pemex, Gogas, en Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Durango y Veracruz. Sin embargo, y en contraste, también debo de decirles que en el caso también de la gasolina regular, una vez más, como lo sabemos, nos encontramos con Valero, servicio Daico en Toluca, Estado de México, con el precio promedio por litro a 22 pesos únicamente, 1 peso con 49 centavos por debajo del promedio nacional, y vemos casos similares por debajo de los 23 pesos por litro. En el caso de Repsol en Boca del Río, Veracruz, Pemex en Altamira y Canacín, Yucatán, Grupo G en Berriozábal, Chiapas, que tienen muy buenos precios. En el caso de la gasolina premium nos encontramos con Soriana Gas, curioso ahí, Servicio Galeana en Santa Catarina, Nuevo León, con 5 pesos con 25 centavos de ganancia, 2 pesos con 67 centavos arriba del promedio. Ojalá Soriana ahí en su expendio de gasolina en esa ubicación pues se comporte más bien como lo hace en la canasta básica. Y al menos por regiones, como les comentaba, ya no aparece Oxogas, sabemos, como les digo, que están haciendo un interesante esfuerzo. En contraste, también seguimos en el combustible de alto octanaje, tenemos muchos lugares con precios alrededor de los 23 pesos o menos. Es el caso de una franquicia de Pemex, combustible Portes Gil en el puerto de Veracruz, con el litro promedio en 22 pesos con 40 centavos. Tenemos ejemplos también de Octan en Puebla, G500 en Mérida, entre otros, además de que también tenemos ejemplos en Silao, Guanajuato y San Luis Potosí, con buenos precios en el combustible de alto octanaje. Pasando ahora al diésel, con la importancia que esto implica de este producto, tenemos a Lagas en Cancún, Quintana Roo, a 27 pesos con 29 centavos, 3.67 pesos de ganancia, 2 pesos por arriba del promedio nacional que registramos. Y también en diésel tenemos, en cambio,
Pemex, franquicia Pemex, estación de servicio Santa Matilde en Zempoala, Hidalgo, con el litro promedio en 23 pesos con 48 centavos y únicamente 20 centavos de ganancia. Otras franquicias de Pemex, G500, Petrolaguna, Sugaso, su precio por debajo de los 24 pesos en el caso del diésel. Y ahora pasamos al tema de las verificaciones del 17 al 23 de mayo. Les comento que atendimos 206 denuncias, realizamos 304 verificaciones y o visitas de constatación y únicamente 5 gasolineras verificadas fueron halladas con irregularidades en dar litros que no eran de al litro. Una en el Estado de México, 2 en el Estado de Nuevo León y 2 en el Estado de Baja California Sur. Pasamos ahora al tema del gas LP, un mercado, como les he venido reiterando, muy estable, sobre todo en los precios al público. En el caso del referente internacional Mont Belvieu, que es el referente que se considera en el caso del gas LP, al 22 de mayo en el caso del gas por kilogramo, ya convertido a litros, a kilogramos y a pesos, este se encontró en 20 pesos con 37 centavos frente al precio promedio nacional de solamente 18 pesos con 9 centavos. Y en el caso del gas que se vende por litro, en el referente internacional, 11 pesos con 5 centavos el litro, y a nivel nacional el promedio fue de solamente 9 pesos con 77 centavos. En el tema de las verificaciones del gas LP, como ya lo sabemos, el esquema de precios máximos establecido por la CRE, con 220 regiones en el país, de las visitas y verificaciones que realizamos, 798 en total en este periodo, en todos los casos se cumplieron con las consumidoras y los consumidores los precios máximos establecidos e inclusive hubo varios casos, generalmente nos encontramos con muchos casos donde el precio está por debajo del máximo correspondiente a su región. En este caso, Gas Uribe de Puebla, en Tlaxco, Puebla, con 9 pesos 77 centavos por litro, 30 centavos debajo de su máximo regional. Y en el caso del gas en cilindro, el que se expende por kilo y el que más se consume a nivel popular, con 42 centavos por debajo de su máximo, nos encontramos una vez más con esta empresa, Gas Mundial de Guerrero, en Eduardo Neri, en ese estado, a 18 pesos con 62 centavos por kilogramo. Varias empresas más en todo el país, como en Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México, entre otras. Como ya les mencioné, de estas 798 visitas de verificación, nos encontramos solamente con una que obtuvo una infracción, solamente se inmovilizaron un vehículo y de un total de 22 lotes de cilindros en mal estado encontramos únicamente 3. Y ahora pasamos, como es costumbre, al quién en los precios de la canasta básica. Seguimos con precios estables frente al Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos, el cual se encuentra el día de hoy en el mismo nivel que a inicios de año. Sabemos que la inflación va fluctuando, se ha mantenido en términos generales en este primer semestre, pero en la canasta básica nos encontramos con muy buenos niveles, ya de sobra está decir que muy por debajo de los 1,039 pesos, y en este caso reportamos que a nivel nacional el promedio del precio de la canasta básica lo obtuvimos en 811 pesos con 84 centavos, arrancando la segunda quincena del mes de mayo de este año 2024. Pasamos ahora por zonas también en la canasta básica. En el caso de la zona centro, en la semana del 13 al 17 de mayo nos encontramos con Walmart Express Periférico, aquí en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México, a 1,015 pesos con 30 centavos. Y la canasta básica más barata en este periodo en todo el país la encontramos, fíjense, en Bodega Aurrerá, Unidad Las Américas, en la capital del estado de Querétaro, en 735 pesos cerrados por canasta. Como pueden ver, además, por debajo de los 800 pesos, tenemos a Fresco de la Comer en Cuernavaca y Chedraui en Atizapán. Pasamos ahora a la zona centro-norte. El precio más alto encontrado en esta zona, aún por debajo de los 1,000 pesos. Lo encontramos en La Paz, Baja California Sur, en Soriana Hiper, a 925 pesos con 80 centavos. Y Bodega Aurrerá, sucursal Estadio, en Culiacán, Sinaloa, 758 pesos con 50 centavos. Además de Chedraui, Soriana, tenemos a Walmart en esta zona con muy buenos precios.
En la zona norte seguimos, como les comentaba, en la semana del 13 al 17 de mayo, con precios por debajo de los 1,000 pesos. En la sucursal Hipódromo allá en Tijuana, Baja California, tenemos a Walmart en 964 pesos con 10 centavos por canasta, y muy por debajo, alrededor de los 800 pesos. Tenemos varios casos, pero el más importante es Soriana Hiper, sucursal Río, también allí en Tijuana, Baja California, 812 pesos con 50 centavos. Fuerte en esta zona, volvemos a encontrarnos, se había perdido un poquito, pero volvemos a encontrarnos con Soriana en la zona norte con la canasta básica muy barata. Seguimos también con Bodega Aurrerá y, como les comentaba, también los establecimientos del grupo La Comer también haciendo presencia con buenos precios. Y finalmente, en la zona sur nos encontramos nuevamente con la central de abastos de Mérida, que ha ido fluctuando, ha tenido un comportamiento importante, pero nunca por arriba de los 1,039 pesos. En esta ocasión, 1,012 pesos con 50 centavos. Y una vez más, como les comentaba, también Chedraui apareciendo nuevamente en varias ocasiones en Plaza del Carmen Centro, en Solidaridad, Quintana Roo, con 763 pesos 80 centavos por canasta. Como pueden ver, y les he comentado, varias cadenas empiezan nuevamente a competir por tener precios a la baja. Muchas gracias a todas esas empresas y muchas gracias a ustedes por su atención. Muy bien. Pues vamos. A ver, una pregunta nada más. Cuando se hace el sorteo, la rifa, hablando físico, la insaculación, ¿cómo empiezan? ¿Quiénes son los primeros? Bueno, no hay un orden exacto, sino son los que tienen derecho a preguntar, son las primeras dos filas, nada más. Pero ¿cómo salen? Bueno, por sorteo sale el nombre. Sí, por eso, pero es de así o así. No, es que no hay un orden. Nada más primera fila. Es el que llega de los que... Bueno, vamos por acá. Vamos acá. Es que... Ajá. Te dan un papelito. Cuando ingresas, te dan ese papelito, apuntas tu nombre y medio, lo colocas en un recipiente que dice televisión, medios digitales, impresos, radio y redes sociales. Como esté categorizado tu espacio de comunicación, ahí colocas tu papelito, y personal ya de comunicación social es el que hace la insaculación y te van diciendo conforme al número de espacios de primera fila. Sí, pero yo pensaba que era de 1 a 10, por ejemplo. Hay un calendario ya preestablecido de cuándo puedes entrar al sorteo y cuándo no. Si preguntas, por ejemplo, hoy, en 15 días ya no puedes volver a preguntar o volver a entrar al sorteo, más bien. Está bien. Vamos. Buenos días, señor presidente. José Leveña de Publimetro. Sé que esto es un tema muy recurrente en las conferencias mañaneras, pero conocemos que al principio del sexenio se dieron a conocer varios casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado en los estados. Hoy siguen apareciendo departamentos, propiedades de ciertos gobiernos y vínculos con el narcotráfico. La semana pasada se conoció que varios senadores depositaron 4 millones de pesos a una candidata en Guadalajara. ¿Qué tiene que suceder para que la justicia investigue estos casos rápidamente? Bueno, hay que seguir con la transformación del país, hay que seguir limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras. Hay que seguir desterrando la corrupción. Yo pienso que es una tarea fundamental, es la principal tarea del gobierno, y eso que ya inició, porque no era así, debe continuar, debe seguir adelante. Debemos, todos los mexicanos, internalizar, hacer nuestra la idea
de que el principal problema de México fue por muchos años la corrupción, el principal problema de México, sobre todo en lo que nosotros conocemos como periodo neoliberal o neoporfirista. Para destacarlo, hablamos de 1983, desde el inicio del gobierno del finado Miguel de la Madrid, con Salinas, que es cuando se intensifica, porque no se habían atrevido los presidentes posrevolucionarios a entregar las tierras ejidales, las minas, el petróleo, los bancos, Teléfonos de México. Y con Salinas se llevó a cabo un traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares como nunca en la historia. Ahí se conformó una especie de nueva oligarquía, le llamaron Grupo Compacto. Y en ese sexenio, lo he dicho muchas veces, al inicio, en 1988, lo pueden ustedes constatar, la revista Forbes, que publica las listas de los hombres más ricos del mundo, empieza precisamente a publicar esa lista en ese año, en 1988, y solo había una familia mexicana, la familia Garzazada, que aparecía en la lista de los 1000 multimillonarios más importantes del mundo. Una familia, creo que con 2.500 millones de dólares. Empieza la entrega de bienes de la nación a particulares, allegados a Salinas, y al final de Salinas, si ustedes ven la revista Forbes, de el 94, van a encontrar que ya son 24 los multimillonarios, de 1 a 24 los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo. Y ya no son 2.500 millones de dólares, sino estos 24 acumulan 48.000 millones de dólares. En ese entonces México ocupaba el 4º lugar en multimillonarios en el mundo. Al mismo tiempo, en ese sexenio, es cuando se produce una mayor desigualdad económica y social. Es cuando hay más pobres con relación a las minorías que acumulan enormes fortunas. Esa política de entregar bienes del pueblo, de la nación, a particulares que, repito, no se habían atrevido ni siquiera los gobiernos posrevolucionarios, continúa, porque se pelean Zedillo y Salinas, pero continúa lo que yo llamo el salinismo como política. Y Zedillo sigue
es el que entrega los ferrocarriles nacionales, es el del FOBAPROA. Imagínense lo que era la política económica en ese entonces, de convertir las deudas privadas de potentados, de la banca, de las grandes empresas, en deuda pública. Eso lo legalizaron, violaron la Constitución como quisieron y al final se pusieron de acuerdo en el Congreso, como siempre lo hacen los del bloque conservador, que no son en sentido estricto representantes populares. Sin embargo, actualmente son empleados al servicio de la oligarquía. Y eso continuó porque engañaron de que iba a haber un cambio con Fox y fue más de lo mismo. Y así hasta que la gente dijo basta y se inicia esta nueva etapa. Sin embargo, arraigó tanto del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio al pueblo, echó raíces, pues que aunque nos hemos aplicado a fondo, todavía falta. Pero ahí está la esencia de la transformación de México. Entiendo que con la campaña electoral y la guerra sucia aparecen y brotan más departamentos, bienes raíces, sí, terrenos, transferencias, pero ¿no urgiría a que las autoridades actuaran más rápido para evitar que estas personas que se están reportando terrenos, transferencias, llegaran a ocupar un cargo público? Sí, se avanza, pero hay muchas trabas. Es que es un proceso de transición y lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Por eso yo tengo confianza que va a continuar el proceso de transformación, porque fue mucho tiempo, fueron 36 años de saqueo. Nunca en la historia de México, lo he dicho también aquí varias veces, y todo esto lo puedo probar, no se compara el saqueo que hubo durante los 3 siglos de dominación colonial con lo que se robaron, con lo que saquearon en 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Entonces, imagínense el impacto que eso tuvo, porque no solo tiene que ver con lo económico, con lo social. Estuvieron insistiendo para que ese modelo se convirtiera en una forma de vida, que todos aceptáramos la corrupción. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y antes habían dicho de que la moral era un árbol que daba moras y que valía para pura tiznada. Por otro lado, y llegaron a decir que político pobre, pobre político.
Y muchas cosas se veía normal, que de repente un político que había estudiado en una escuela pública, que venía de un pueblo, de un municipio, de repente ocupaba un cargo, se volvió la política una empresa lucrativa y ese político de la noche a la mañana aparecía con residencias, con departamentos en el extranjero. Y el peor de los males, como decía el maestro Silva Gerso, es que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Porque en otros países, en España, por ejemplo, hay mucha corrupción, pero no hay tanta impunidad. Y en México eran las dos cosas: muchísima corrupción y muchísima impunidad. Y claro, falta mucho, y hay que continuar avanzando en ese propósito, pero sí se ha limpiado bastante, porque también, si ustedes me preguntan cuál es la principal fuente de financiamiento del gobierno actual, ¿de dónde sacamos para apoyar a los adultos mayores y las becas y para apoyar a la mayoría del pueblo, como se está haciendo? Es a lo mejor increíble, pero la principal fuente de financiamiento ha sido el no permitir la corrupción. O sea, el problema de México no es la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción que imperaba. Por otro lado, el tema, desde el 2021, que fue la crisis del gas, se creó Gas del Bienestar, pero a través de una solicitud de transparencia en Publimetro hemos publicado que solo tiene una cuota de mercado del 1% a nivel nacional. ¿Cuáles son los planes de desarrollo de Gas del Bienestar? ¿Del gas? Sí, de la empresa Sí. Gas del Bienestar. Es que tenemos muchas cosas, ¿no? O teníamos muchas cosas que enfrentar. Y en la estrategia, porque siempre hay que optar entre inconvenientes, hay que priorizar. Dijimos, a ver, de 1000 asuntos, ¿cuáles son los que tenemos que enfrentar primero? Porque si nos vamos sobre los 1000, a lo mejor no vamos a avanzar, nos vamos a empantanar. Y hay un dicho que es muy válido: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dijimos, menos pero mejor. En vez de 1000, vamos a 100. Por otro lado, esta semana empiezan los comicios europeos al Parlamento Europeo. En Europa está subiendo la ultraderecha. Me gustaría saber su punto de vista sobre este alza de las ultraderechas en Europa ante las elecciones que va a haber esta semana. Yo creo que tienen una gran oportunidad las fuerzas progresistas de Europa, porque hacía falta el que se descararan los conservadores. Yo hablo de conservadores y debe de entenderse
derecha en general, porque no creo en la extrema derecha. Creo que existe nada más la derecha. Y creo que para no hablar de izquierdas y de derechas, lo mejor es hablar, en el caso de las derechas, de conservadurismo. Porque si se analiza el tema de España, vamos a llegar de qué es conservadurismo. Son los que se quedaron con el pensamiento franquista y no quieren cambiar. Quieren mantener el statu quo. Conservadurismo viene de conservar. Entonces, ¿qué había en Europa que les afectó mucho? Había mucha simulación en la llamada izquierda. Estaba muy amplio el abanico, desde la extrema izquierda, que también aquí aprovecho para decir que hay que tener cuidado con los extremistas de derecha y de izquierda, porque los extremos se tocan. Bueno, pero había los de la izquierda social, los de la izquierda electoral, los independientes. Esos cómo engañaron, muchísimo. Los de la sociedad civil, los que defendían causas gremiales, así. Y se había olvidado en Europa, con estas nuevas políticas públicas, de que lo fundamental es defender al pueblo, que lo fundamental es mejorar las condiciones de vida de la gente y evitar el clasismo, el racismo, la corrupción. Eso se había hecho a un lado. Incluso llegaron a cometer, para mí, el error de socavar el estado de bienestar, que era lo más importante que tenía Europa. Sigue siendo lo más importante que tiene Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a cuestionarlo y a permitir que desapareciera, cuando era lo que le daba la seguridad a los ciudadanos, a las personas, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso hacía algo especial a Europa. Pasa el tiempo y por esa falta de definición, porque no se anclaron bien, representando al pueblo, optaron muchos por la moderación, y el moderado no es más que un conservador más despierto. Es un simulador, aquí lo estamos viendo, unos que aparentaban ser centristas de izquierda moderna. Aquí venían a decirnos
que nosotros debíamos seguir el ejemplo de España, de la izquierda moderna de España. Y nosotros pues escuchábamos porque somos respetuosos, pero este es un proceso distinto completamente, porque sabíamos que eso no iba a tener buenos resultados, como sucedió. Entonces se fue empoderando el conservadurismo, fue creciendo. Entonces ya cuando está de nuevo ahí, bien plantado, porque pueden simular de que son distintos, ¿no? Porque hay unos más francos o cínicos. O sea, yo soy de derecha y qué, yo estoy a favor del autoritarismo y qué, yo estoy con la política de Franco y qué, y otros que lo piensan igual, pero no lo dicen, porque la doctrina que más caracteriza al conservadurismo, a la derecha, es la hipocresía, pero al final son lo mismo. Entonces, me da mucho gusto que ahora en Europa estén entrando a un proceso de definición donde ya no va a haber justo medio, donde no van a haber medias tintas. Va a ser muy claro, vas a estar a favor del pueblo, de los trabajadores, de las causas justas, o vas a estar a favor de la oligarquía, de los corruptos, de los autoritarios. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, me complace estar observando que hay un despertar en Europa de las fuerzas progresistas. Y ojalá les vaya bien en la elección, creo que el 9 de junio, sí, les deseo que les vaya bien, porque de lo contrario no hay salida para Europa. La política económica conservadora no es opción, no es alternativa. Y cuando se está en una decadencia, y eso fue lo que se decidió en México, no hay más que una transformación, no hay más que luchar por una transformación, o sea, por un cambio verdadero, ya no seguir con las mismas políticas. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que cambiar y tenerle mucha confianza a la gente. Hay que voltear a ver al pueblo. O sea, los cambios, las transformaciones no las apoyan los oligarcas, los grupos de intereses creados. No se va a tener apoyo de los medios convencionales de información, que en realidad son de manipulación. No. El apoyo para transformar, el apoyo sincero y seguro es el que
dimana del pueblo. Y en eso no hay que equivocarse. Hay que respetar a todos, atender a todos, pero apoyarse en el pueblo raso. Además, la gente de abajo, los campesinos, los obreros, incluso sectores de clase media, son muy leales, no traicionan. Los de arriba se traicionan hasta entre ellos. Además, son las peores traiciones, las peores, porque a esa gente los vuelve locos, los obnubila el dinero. Su Dios es el dinero, lo material. Y los principios, los ideales, el amor al prójimo, lo hacen a un lado. Por eso, pues, bienvenido aquí y vamos a estar pendientes. No podemos nosotros meternos, pero es una reflexión de cómo vemos el mundo. Tenemos que estar pendientes porque no es solo estar viendo el árbol, hay que ver el bosque para entender mejor lo que pasa en nuestro país. Eso sí, nosotros somos provincianos, no somos de la aldea global, pero somos de Macuspana, pero sí estamos pendientes. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Carlos Guzmán de Aval Noticias Veracruz, 4 Media Telecomunicaciones. Pues consultarle precisamente un poco de lo que le preguntaba el compañero sobre temas políticos. La semana pasada, pues lo que es esas publicaciones simultáneas, incluso el día de ayer domingo, de New York Times, Washington Post, sobre el tema de supuestos vínculos con el narco y todo el asunto que ya comentaba la semana pasada. El día de hoy una encuesta que seguramente no puede mencionar, pero ya Jesús se la habrá de haber pasado de un diario de la Ciudad de México, pero también una columna política donde se menciona que el hijo de Santiago Krill Miranda, Santiago Krill Garza Ríos, y también hasta Max Cortázar estarían haciendo manejo no claro de los recursos públicos de la otra candidata. ¿Qué lectura le podría dar a esto, presidente? ¿Es previo a la elección? ¿Es confundir? ¿Qué lectura le podría dar, presidente? Vamos a esperar que pasen las elecciones y hablamos, ¿no?, de todos los temas. Pero ahora no está muy caliente el ambiente político, el clima político, y ya faltan pocos días. Pasado mañana a las 12 de la noche terminan las campañas y el domingo es la elección. Y desde luego que pues está intensa la actividad política, como siempre ha sido. Entonces vamos a esperarnos y tenerle confianza al pueblo. Siempre he dicho que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Eso es lo que no han querido internalizar. Les cuesta trabajo aceptar a nuestros adversarios del bloque conservador. Si eso lo hubiesen asimilado y hubiesen hecho un esfuerzo para
entender, comprender que el pueblo existe y que somos iguales, que no hay una clase política, un círculo rojo, como llamaban, que son los que dominan no solo en lo económico, sino en lo político. Y entendieran que se fue produciendo un proceso de cambio, se fue llevando a cabo en los últimos años, un proceso de cambio, lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, y que ahora el pueblo está empoderado, muy consciente. Ellos hubiesen cambiado su estrategia, pero no aceptan eso y piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. Entonces ahora están desesperados, ¿no? Porque fueron muchísimos años de sentirse superiores, les faltó humildad. El poder es humildad, es respeto a los demás. No es clasismo, no es racismo. Entonces, una vez que pasen las elecciones, que la gente libremente se manifieste, va a ser muy importante, porque es más que una elección, lo del domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia, porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. ¿O queremos que sí, de verdad, se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo? ¿Cómo vas a hablar de democracia si no tomas en cuenta al pueblo? Si crees que la democracia es lo que resuelven arriba, en la cúpula, los del poder económico y los del poder político, eso no es democracia. Decían Krause, democracia sin adjetivo. Dando a entender de que no le agregues, como si no estuviese implícito el que la democracia es justicia.
pero no le agregues adjetivo, es decir, no le vayas a poner democracia social. No, sin adjetivo. Un simple mecanismo para ver quién gobierna. Nada más. Kratos, que es poder, sin demos, que es pueblo. Esa era su democracia. El pueblo no. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Queremos una oligarquía con fachada de democracia o queremos una democracia auténtica, en donde sea el pueblo el que decida y se beneficie de los bienes de la nación, de las riquezas de México, se beneficie con una distribución equitativa, justa de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, que les llegue a todos, no que se quede el presupuesto, la riqueza en unas cuantas manos. Esa es la democracia. Por eso, y se debe de entender, es muy distinto para un pobre el participar en un proceso democrático que para nosotros las clases medias. Es distinto, porque para un pobre la democracia, una verdadera democracia, puede significar su subsistencia, su bienestar. Un gobierno democrático le puede significar el que le vaya bien a él, a su familia, que salgan de la pobreza. Para un integrante de clase media, no necesario. Y para los de arriba, menos. Porque ellos no tienen necesidad de resolver lo básico, de tener para su sustento. Ellos pueden decir voy a votar a favor o en contra de esto por razones ideológicas, no por cuestiones económicas. Además lo estamos viendo. ¿Quién se va a quejar de que le ha ido mal de los de arriba? Sin embargo, por cuestiones ideológicas, pues no todos están conformes con nosotros, no todos están conformes con la transformación, aunque les ha ido muy bien, me da hasta pena, y no podría yo decirlo si no es porque le ha ido bien a los pobres. Pero imagínense cómo les ha ido a los banqueros. Requete bien. Son utilidades récord en toda la historia. Porque se garantizó de que se iban a respetar las leyes, las normas, y cumplimos. Y como está bien la economía, pues nos va bien a todos. A los pobres les ha ido muy bien, yo estoy muy contento porque en 40, 50 años no había
disminuido, no se había reducido la pobreza en México como ahora, ni se había reducido como ahora la desigualdad. Estoy muy contento. Y como les digo a los de arriba que les ha ido bien, porque han podido hacer negocios lícitos y por eso están bien y ayudan mucho al crecimiento económico. México es de los países, lo repito, no solo en donde se han incrementado más los salarios, sino es como el tercer país en menor desempleo. Casi tenemos empleo pleno. Nos está costando trabajo conseguir obreros especializados, por ejemplo, fierreros, soldadores. Entonces, cuando, según el dicho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Pero aún a los que les va bien económicamente, por cuestiones ideológicas, además eso es la democracia, están enojados, están molestos. No todos, pues, pero sí hay un grupo. Y también suele pasar que se enojan más, con todo respeto, los empleados de los potentados que los mismos potentados. Entonces andan ahí mal encarados, ¿no? Ya hasta Claudio dice que soy un enano moral y se le ve, ¿no?, la cara de enojo. Sin embargo, así como ellos están enojados, que no son todos, ni siquiera todos los conservadores, que son los que operan, ¿no?, que se sentían los grandes estrategas. Por ahí estoy escuchando a quienes hablan de estrategia. Ya todos se vuelven expertos, como si la política fuese cualquier cosa, ¿no? Se les olvida que es un noble oficio, un oficio. Y entonces se enojan porque no les funcionó. Él se convirtió en el gerente, ¿no?, de todo el bloque conservador y pensó que con la ayuda, ¿no?, de asesores intelectuales orgánicos, ¿no?, y con mucho dinero iban a aplastarnos. Porque hablo de esta forma porque no es en contra de los candidatos, es en contra de ya saben quién. Entonces, no les resultó, están enojados. ¿Y qué pasa con la mayoría del pueblo? Porque yo voy constantemente a recorrer todos los estados. Acabo de estar el fin de semana como en 6 estados. En los últimos 10 días yo creo que he visitado 3 estados por el plan de salud.
Y aun cuando son reuniones cerradas, por lo de la veda, cuando me encuentro a alguien en el hotel, en la calle, nos identifican que pasamos en la camioneta, pues la gente está muy contenta, muy contenta. Hay mucha felicidad, están relajados. Sin embargo, hay unos que actúan con odio. Yo les diría que se serenen, que se tranquilicen. Ya van a pasar las elecciones y a ellos, a sus familiares, decirles que el futuro es de todos y que va a ser muy bueno el porvenir, les va a ir muy bien, que nuestro país está muy bien posicionado en el concierto de las naciones, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política. Y podemos ir a cualquier parte. Y sí, habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas. Por eso nosotros tenemos, todos los mexicanos, todos, sin banderías partidistas, estar pensando en fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias. Hay cosas que podemos hacer para que no se incremente el consumo de droga. Y tenemos muchos elementos buenos a favor, precisamente los valores. El pueblo de México no tiene una orientación hacia las drogas. Por nuestras culturas. Y a eso hay que seguirlo reforzando, o sea, esos valores, porque si nos crece el consumo, entonces sí va a ser muy difícil el garantizar la paz, la tranquilidad. Entonces, para terminar, presidente, usted mencionaba de esta pregunta, usted mencionaba que usted vería el próximo 2 de junio el resultado de la elección como la evaluación de lo que pasó en su mandato. Pues no, porque van a ser los ciudadanos los que van a decidir, no sabemos todavía, pero pues también se va a evaluar al gobierno. Por eso a su gobierno. Sí, entre otras cosas, pero los programas de los candidatos, porque sí hay programas, ¿no? Sí hay propuestas de los candidatos. Bastantes. Y hay candidatas y hay candidatos, y hay partidos.
Y ahí ya lo dijimos, quienes tienen un pensamiento conservador y quienes tienen un pensamiento progresista. Eso es la democracia. Van a poder decir. Lo importante es que se decida libremente. Nosotros padecimos mucho cuando estuvimos en la oposición, porque nos hacían fraude, sobre todo con la compra del voto. Bueno, en el 2006 fue descarado. Ahí fue el gobierno. El presidente Fox nombró a secretarios por estado. El que era de comunicaciones, Cerizola, se fue a Tamaulipas y así a todos los nombró. Le encargó al finado que estaba en gobernación, Abascal, que hablara con los que gobernaban con nosotros para pedirles que ganáramos, pero con poco. O sea, desde Los Pinos se definió la estrategia y no les alcanzó, porque acuérdense que hubo una guerra sucia. Esta de ahora es fresa en comparación con la del 2006. Trajeron a un publicista estadounidense, Morris, que fue el que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México. Ese, para que vean el nivel, ese publicista, desde luego mercenario, fue publicista del finado McKay y aplicó la misma frase después de estar aquí. A McKay le tocó enfrentarse al presidente Obama y fue la misma frase: Obama, un peligro para Estados Unidos. Y era el mismo publicista. Pero estamos hablando de publicistas de la mafia internacional, la mafia de la propaganda internacional y otros, pero de menor rango, también de un país que no quiero mencionar. Pero aparte de todo eso, bueno, tenían el control de todos los medios, periódicos, radio, las televisoras, sobre todo Televisa. Y era peligro para México, peligro para México, peligro para México. Bueno, con todo no les alcanzó, con todo el aparato no les alcanzó y se tuvieron que robar la elección, falsificar los resultados, rellenar las urnas, falsificar las actas. Por eso no quisieron que se contaran los votos, porque en ese entonces hasta le mandé una carta a Calderón diciéndole
el que nada debe, nada teme. Que se cuenten los votos, voto por voto, casilla por casilla. Y si usted gana, yo le voy a reconocer. Pero si usted no acepta, va a ser una mancha de esas que no se quitan ni con todo el agua de los océanos. ¿Qué creen que me contestó? Que eso correspondía a resolverlo a las autoridades electorales. Yo en la carta le había argumentado que sabía, ¿no?, que era un asunto de las autoridades electorales, en efecto, pero que si nosotros nos poníamos de acuerdo, pues las autoridades electorales y todo el pueblo de México lo iba a apoyar. Sin embargo, pues se impusieron, ¿no? Y miren los resultados. Para buscar legitimidad que no obtuvo en las urnas, declara la guerra al narco y nos mete pues en un grave problema porque ahí surgieron las bandas, se consolidaron las bandas. Bueno, se llegó al extremo de que el gobierno estaba al servicio de la delincuencia organizada. Prevaleció un narcoestado con este señor que está en la cárcel, García Luna. Pero esa era una forma así descarada. Luego, la compra del voto, con dinero en efectivo, con materiales de construcción, con aves de corral, bicicletas, aparatos electrodomésticos, letrinas pintadas de un color que no voy a mencionar, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, muchísimo dinero. No se me va a olvidar que había un estado que financiaba en esas elecciones a otros estados, sacaban dinero de finanzas. Ese estado terminó endeudado, pero como después se pusieron de acuerdo, todo se olvidó, pero a ese estado lo agarraban de caja chica. Tan es así que uno de los que manejaba ese dinero se fue a Estados Unidos, allá lo aprendieron y creo que nos van a devolver como 4,000 millones que vinieron a anunciarlo. ¿Todavía no? Las autoridades, sí, de Estados Unidos desde hace un año. Sí, no. Y con bombo y platillo, ¿no?, que iban a devolver. Nosotros contentos, desde luego, con prudencia, pero hasta ahora no hay nada. Creo que dieron ahí una pizcacha a la Fiscalía. Bueno, pero regresando al tema, estos
llevaban dinero a las elecciones y en la oposición habían grupos que se organizaban para cazar mapaches. Y en ese entonces se detiene a un grupo o se le cerca a un grupo de mapaches en Zacatecas, me acuerdo, con portafolios. Esto para los jóvenes, ¿no? Y mientras llega el Ministerio Público y llegan las autoridades, empieza a salir humo de la casa donde estaba la mapachera. Pues quemaron el dinero para que no hubiera cuerpo del delito. Todo eso lo sabe la gente. Todo eso lo sabe la gente. No estoy descubriendo el agua tibia. Eso lamentablemente predominaba. Eso debe de desterrarse. No hay que vender la dignidad, no hay que vender el futuro de las nuevas generaciones. El voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio. Por eso hay que salir a votar, todos, todos. Nada de que me voy a quedar, ya voy a ir, más tarde. Hay mucha gente, hay mucho calor, hay mucho sol, está lloviendo. Ya se pasó el tiempo y ya no se participó. Y cuidado con los mapaches que todavía andan por ahí. Hay mapaches de pedigrí, pero sí sigue habiendo. ¿Sabes qué? Yo tengo tantas anécdotas de eso, de cómo llegaban en las noches, ¿no? Tocaban la puerta, que el miércoles se cierra, ¿no? Y ahí empezaban, porque trabajaban de noche, tocaban la puerta y iban a dos cosas: a dar el dinero, a veces hasta la tarjeta, la boleta, que esa boleta la tenían que regresar blanca, marcada, o a comprarles, si eran simpatizantes de algún movimiento, le compraban la credencial, pero no para siempre, se las devolvían al segundo día y ya les pagaban, les daban un anticipo, les quitaban la credencial para que no pudieran votar. Y hay unas anécdotas buenísimas de alguien que llega en la noche y le está diciendo al señor, ¿no? Que lo está convenciendo, sonsacando,
y lo está escuchando la esposa. Y quedaron de que al día siguiente iba a regresar. Y le dijo la esposa: mira, si haces eso, me divorcio. Y conozco otros casos así que duelen. O sea, el fraude es muy doloroso. Conozco de unas muchachas jóvenes de Tehuacán, Puebla, que pensaron, ¿no?, que ahí en su pueblo, como todos, estaban de acuerdo, todos se confiaron de que iban a ganar, ¿no? Y fueron estos mapaches a tentarla, ¿no? Y gente humilde, que eso es lo que más duele, el que trafiquen con la pobreza de la gente. Duele mucho eso. Y las muchachas, pues con lo mismo, ¿no? Se dieron. Total, son 2 votos. Vamos a ganar. Pues resulta que no ganan. Y llanto, mucho dolor, porque se sentían culpables, arrepentidas. Entonces, voto libre, secreto, y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Si te están obligando, acuérdate que el voto es secreto. Si tienes que decir una mentira piadosa, hazlo, porque a lo mejor te están amenazando o te pueden amenazar, porque lo han hecho, de que te van a correr. Tú di que sí, una mentira piadosa. Y a la hora de la hora, vota por lo que te dicte tu conciencia, por lo que tú sientas. Vota en libertad. Y además hasta lo vas a gozar, porque le vas a poder decir: toma tu voto, toma tu champotón. ¿Saben de dónde viene lo de toma tu champotón? Que no lo puedo hacer completo. Sí, es que cuando nos invadieron los europeos en las primeras expediciones, antes de que llegara Cortés, llegaron otros y fueron tomando los pueblos de la península de Yucatán y llegaron a Champotón, pero ahí hubo una resistencia indígena muy fuerte y no pudieron tomar Champotón. No pudieron. Y de ahí quedó: toma tu champotón. Con champotón, ¿no? A ver, presidente, bueno, cambiando el tema, igual el mismo día de elecciones, el domingo regularmente los demás presidentes nos tienen acostumbrados al tema de que el voto, obviamente ya hace rato que venía corriendo ahí en la casilla que va a estar aquí al lado, ya están metiendo las mesitas y las cosas. ¿A qué hora va a votar? Que nos comente a qué hora va a votar, qué va a hacer en el día. En la tarde, noche, regularmente se acostumbra a una cadena nacional
será la única cadena que podría hacer en su administración para dar a conocer las tendencias o si es muy irreversible. Yo no voy a meterme en eso. Y el día siguiente, ¿qué va a hacer? ¿Va a invitar al ganador, la ganadora aquí a Palacio Nacional o va a estar con la ganadora en el Zócalo? ¿Qué es lo que va a hacer, presidente? Muchas gracias. No, nada más voy a esperar a que la autoridad electoral se pronuncie, como lo hice la vez pasada. Se tardaron porque me imagino que no les gustó lo que estaban recibiendo de información. Se tardaron. Ya había salido y me querían hablar algunos jefes de Estado, pero yo no quería contestar porque no había nada oficial. Y ya una vez que se dio a conocer, pues ya salí. Yo creo que así debe de ser. Y también tomar en cuenta que es un proceso, se vota ese día, se cierran las casillas, empieza el cómputo de casilla. Creo que el INE debe tener ya contratado a empresas que hacen lo que se llama conteo rápido, donde hacen una selección, una muestra. Sí, y entonces ya como a las 9, 10 de la noche ya tienen esas muestras, ya saben. La verdad que ya se sabe a esa hora. Entonces, ellos tienen que salir a dar a conocer, no sé si hubo un convenio sobre eso entre los partidos. O sea, la hora es hasta que estén los resultados y decían que entre 11 de la noche, 10. 11 de sí, por eso, pero si hay un convenio entre ellos, ¿no? Sí, bueno, sí, el acuerdo de que… Sí, el jueves a las 10. Sí. Y a las 8 es la tendencia, regularmente es tendencia. Sí. Ya a partir de las 6 empiezan las famosas encuestas de salida. Sí. ¿A qué hora cierran? Por el horario de… No, pero ahora es una hora, ¿no? Hasta 2. A las 8 horas del centro. Bueno, son 2, ¿no? Sí. Entonces, después de eso, nosotros vamos a pronunciarnos y yo espero que todos participen, que participen los ciudadanos y además que lo hagamos en santa paz, que esto es muy importante para el país. Por falta de democracia nos ha ido mal. Cuando hay democracia nos va bien. Que no lo olvide la gente. Porque la democracia, repito, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Kratos es poder, demos es pueblo, es el poder del pueblo, es el mejor sistema político que se ha creado en el mundo. No, si se quiere ser más exigente, aunque yo no comparto eso, pero hay quienes dicen el menos malo. El método democrático. Entonces, todos a participar. Temprano para no sé todavía, pero sí temprano. Siempre lo he hecho temprano.
Descartamos que Cadena Nacional posee elección presidencial. No, no hay eso. No. Después de que el INE informe, ¿usted se pronunciará sobre los resultados? Sí, yo tengo que esperar a que el INE. ¿Lo hará? Pues, a lo mejor subo algo. Y al día siguiente vamos a estar aquí y vamos a hablar más. ¿Felicitaría? Sí, que ¿Felicitaría a la ciudad? Eso, ya no pregunten tanto. Usted vota y después qué va a hacer, ya salen los resultados, manda el mensaje que tenga que ser, prevé algo más, salir algo más, saludar a alguien más, a quien haya ganado. Todavía. Va a estar aquí en Palacio Nacional todo el día. ¿Se queda toda la semana en Toda la Palacio, familia, presidente? todos. Sí, voy a estar aquí el domingo. ¿Pero estará al pendiente del desarrollo? ¿Ya no prevé salir en la noche cuando se conozcan ya los resultados? No. ¿No? No, porque los vamos a ver aquí, ¿no? O sea, y la mañanera es la mañanera, o sea, o no quieren que haya mañanera. ¿Algún festejo que se lleve a cabo en el Zócalo? No. Lo va a ver desde su... No, porque además se me pasó esto, ¿no? Y tenía yo intención de decirlo. El miércoles son los cómputos distritales. O sea, no olvidar eso. ¿Sí? Y hay que esperar todo el procedimiento legal. No, ya no me meto ya. Ya no, yo estoy, eso sí, muy optimista de que la gente va a portarse como siempre, a la altura de las circunstancias. Nuestro pueblo es muy responsable, es un pueblo respetuoso, bueno, participativo, un pueblo que quiere la justicia, que quiere una auténtica democracia. No hay ningún problema de nada, o sea, no se ve nada que pueda ser motivo de preocupación. Por ejemplo, en el caso de la economía, una correduría, un banco habló de que Morgan, sí, de que dio a conocer que desde los años 70 no se vislumbraba una estabilidad como la de ahora. Descartan devaluaciones, descartan desequilibrios económicos. Y eso es muy bueno. Eso sí, pero yo no me meto en eso. Bueno, ya, vámonos ya. Ya. Tú mañana. Sí. No le hace que hagan motines emocionales, no le hace. Voy a Tamaulipas. Estamos viendo lo de salud. Voy a Tamaulipas. Ya estoy terminando. Me quedan 3 estados de los 23 que están en el programa de federalización del IMSS Bienestar. Me falta Tamaulipas, que voy hoy, y mañana voy a Quintana Roo y a Campeche. Y ya. ¿A la América que ganó? Ese es un asunto que produce muchas pasiones. Pero sí estuve pendiente.
Pues ya se imaginan. Nosotros tenemos una pluralidad en la casa, como todas las familias. También eso debe celebrarse. Jesús desde niño le fue a el América y en la casa no, somos Puma y pero con mucho respeto a Jesús y pensamos como sucede, ¿no?, en la política, que hay males que se quitan con el tiempo. Pues no, nos equivocamos. Y dice Cuauhtémoc Blanco, dice, y otra persona que no puedo mencionar, dice, de toda esa familia ese es el más inteligente, porque como son de la América, ese es el más inteligente. Pero estaba muy contento con los resultados. El Cruz Azul, un buen equipo, no me siento mal porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio. En este gobierno fueron campeones y ya llevaban tiempo, ¿verdad? No, pero digo, ya 12 era ya era mucho, ¿no? A los dos, desde ahora, los dos clubes, los felicito. Sobre todo, felicito a los jugadores, porque se aplican. Desde luego a los técnicos que hacen su trabajo y a la afición. Cuando yo tenía tiempo, iba yo a veces al estadio universitario y es un buen ambiente, sobre todo escuchar las porras, que hay una muy creativa pero grosera, allí en el estadio universitario. De todas maneras, pues ya saben que a mí me gusta el béisbol, ¿sí? Pero todos los deportes son muy buenos y hay que practicarlos y hay que hacer ejercicio. Miren, tenemos las dos principales causas de muerte son los infartos y la diabetes en nuestro país. Y en los dos casos se puede, aun cuando hay un porcentaje, dicen los médicos, de herencia, de estas enfermedades que son hereditarias, se pueden controlar, ¿sí?, se pueden evitar con una buena alimentación. No olvidemos eso. Esa es una asignatura pendiente. Nos faltó más. Trabajar más en una buena alimentación, que no significa comer caro, ni mucho menos abundante, sino comer bien,
y tenemos nosotros una variedad de alimentos excepcionales que no los tienen en otros países del mundo, pero necesitamos comer mejor, porque si vemos estas dos enfermedades tienen que ver con la modernidad, entre comillas. Con la mala alimentación, con la comida chatarra. Y hay platillos sanos. Y lo otro es que se haga ejercicio, que nos movamos, que en la medida de nuestras posibilidades siempre tratemos de hacer ejercicio. Y eso ayuda mucho. Lo mejor es la medicina preventiva. Y eso es parte de la medicina preventiva. El deporte es parte de la medicina preventiva. Y es mucho mejor, más barato, más eficaz, más humano prevenir que curar. Ahora, por eso estamos consolidando el primer nivel de atención médica. Vamos a tener 11,000 centros de salud funcionando a la perfección. 11,000 en todo el país, con médicos de lunes a domingo, con todas las medicinas, con los equipos. Eso también, pasando a las elecciones, lo vamos a tratar más. Pero aunque ya tenemos equipos para dializar, ya tenemos equipos que no habían ni siquiera en las capitales para hacer un cateterismo, para atender a un infartado. Por ejemplo, en Guerrero no había que llevar al infartado a Cuernavaca, lo más cerca. Y ahora en todos los estados tenemos ya equipos especializados para enfrentar infartos, que es la primera causa de muerte. Pero pues no queremos eso. Si son enfermedades evitables o que se pueden controlar, y lo podemos hacer entre todos. Es como lo del consumo de la droga. Eso no debemos de hacerlo a un lado. Imagínense el problema tan grave, doloroso de nuestros hermanos vecinos de Estados Unidos, que fallecen 100,000 jóvenes al año por el consumo del fentanilo. 100,000 jóvenes al año. Es más que una pandemia. ¿Y eso cómo se enfrenta? Pues eso tiene mucho que ver con el fortalecimiento de nuestros valores.
culturales, morales, espirituales, que no haya desintegración en las familias. Ahí sí, Héctor, hace falta mucho apapacho a los jóvenes, a los hijos. ¿Cómo van a estar pidiendo apapacho a los que han sido apapachados con demasía? El apapacho para el pobre, el apapacho para el niño, la niña, el apapacho para el necesitado. Pero sí hace falta apapacho para los jóvenes. Por eso ese es otro tema que se puede resolver a futuro. Una de las cosas que han funcionado a lo largo de la historia, aparte desde luego de no perder nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que eso nos ha dado mucha fortaleza, en el terreno del cuidado del medio ambiente, una de las cosas que ha tenido éxito es la protección de la tortuga, de la caguama, que cómo se hizo conciencia en toda una generación y ahora hay muchas caguamas en los mares y ya no hay el consumo de la caguamanta, o lo hacen con… Sí, que también hay que cuidarla, pero eso ha funcionado. Lo mismo el tabaquismo, que hay que seguir con todo respeto, garantizando las libertades siempre. Pero todo eso es medicina preventiva y se puede hacer desde el gobierno grandes campañas con la colaboración de los medios privados y con los medios públicos. O sea, no todo tiene que ser material, no construir obras, no. Es ir creando una nueva corriente de pensamiento para cambiar de verdad. Bueno, vámonos a desayunar.